Familia, pónganse en pie para leer la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo Efesios 4, versículos del 17 al 32. Efesios 4, versículos 17 al 32. Específicamente la Nueva Traducción Viviente. Aquellos que no tengan Biblia lo van a poder leer de las pantallas. Efesios 4, versículos 17 al 32. Dice así: Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. Un pastor fue invitado a visitar a varias iglesias en los Estados Unidos y durante semanas asistió a cultos impresionantes. Luces, bandas profesionales, ministros de Dios increíbles, programas impecables y mucho crecimiento en las iglesias. Unos sermones bien estructurados. Vio un crecimiento hermoso durante su visita. Así que al final de su viaje, uno de los líderes que lo invitó a venir a Estados Unidos a mirar la iglesia, le pregunta: ¿qué es lo más que te impresionó de las iglesias acá en Estados Unidos? Y el pastor, con una expresión de tristeza, respondió lo siguiente: estoy asombrado de todo lo que ustedes pueden hacer sin el Espíritu Santo. A.W. Tozer dijo lo siguiente: si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos seguiría funcionando y nadie lo notaría. Pero si el Espíritu hubiera sido quitado en la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hacían se habría detenido de inmediato y todos lo habrían notado. Hoy en día, como iglesia, corremos el riesgo de hacer muchas cosas simplemente porque hemos aprendido que así es que se hace iglesia. Hemos creído que ciertas estructuras, programas o métodos son la base sobre la que todo debe construirse. Pero eso no necesariamente significa que estamos dependiendo completamente del Espíritu Santo o que estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos ha llamado a hacer. Muchas veces, en lugar de buscar su dirección, nos conformamos con copiar
lo que ha funcionado en otro lugar. Adoptamos ideas que parecen efectivas y pensamos, si hacemos eso aquí, debería darnos fruto. Pero al hacer eso, nos estamos perdiendo de la hermosa aventura que es depender del Espíritu Santo. Al hacer eso, nos estamos perdiendo de la hermosa aventura de rendirnos a su soberanía y caminar con la humildad. Familia, y también lo digo por mí. Hay momentos en que me doy cuenta de que he vivido como cristiano más por hábitos aprendidos que por un encuentro con el Espíritu Santo. Vengo a la iglesia porque así me enseñaron mis padres. Y no me malinterpreten, eso me ha traído bendición. Um, Tengo una esposa, tengo unos hermosos hijos y Dios ha provisto en cada etapa de mi vida. Pero en medio de todo eso, no siempre me he detenido a preguntarme, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué realmente es lo que tú me estás llamando a hacer? Y creo que al igual que yo, tú también puedes estar viviendo una vida cristiana principalmente por conductas aprendidas, por lo que es correcto. Y eso está bien. Pero quiero decirte que hay algo más hermoso y más profundo, y es una vida que depende completamente del Espíritu Santo. Una vida que descansa en la soberanía del Espíritu Santo. Y una vida que responde a la voz cada día del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Es el nombre de la serie que estamos, ¿verdad?, de alguna manera aprendiendo. Y para muchos creo que esta frase suena algo mística, algo emocional o incluso inaccesible. Tendemos a pensar de que esto de caminar en el Espíritu es solamente para un grupo reservado selecto de la iglesia que tienen estos superpoderes o estos superdones espirituales y ellos son los que caminan en el Espíritu. Otros quizás evitan por miedo a lo desconocido o por perder el control, ya que han venido de una comunidad cristiana en donde se ha manipulado eso y han recibido mucho daño. Así que antes de hablar de eso, prefieren no hablarlo, quedarse callados. Pero la verdad es mucho más sencilla y a la misma vez más profunda. Caminar en el Espíritu, según Jesús, es vivir rendido al Espíritu Santo. No a una idea, no a una fuerza o a un poder, algo que se puede manipular o no, que tú prendes o apagas. Es vivir rendidos a la presencia viva y activa y soberana del Espíritu Santo. No es un poder impersonal ni un concepto religioso. Es Dios mismo habitando en nosotros, guiándonos, transformándonos y empoderándonos a la misma vez para vivir la vida que Jesús nos ha llamado a vivir. Creo que como aprendices de Jesús estamos llamados a dejar de vivir desde nuestra propia fuerza o entendimiento y comenzar a depender diariamente de esa presencia que primero nos moldea, nos enseña y nos capacita para amar, para servir y para perseverar en nuestra fe. Es entrar en una relación dinámica, una aventura de confianza y obediencia, donde cada paso que damos se da bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, en la iglesia moderna, el Espíritu Santo ha sido muchas veces olvidado o reducido a un concepto nebuloso. Lo hemos transformado en una fuerza vaga, algo intangible que solo se siente en ciertos momentos especiales. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Es la presencia viva y constante de Dios en medio de nosotros. Lo experimentamos aquí en la iglesia, pero también lo experimentamos en nuestra casa. Lo experimentamos en el silencio de nuestra casa, pero también lo experimentamos en nuestro trabajo. Es Dios viviendo en nosotros. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Es la persona y guía que Jesús prometió antes de ascender. Y creo que caminar en el Espíritu es una hermosa invitación para todos los aprendices de Jesús a vivir en dependencia constante de Él, a confiar en su poder, a descansar en su paz y a reflejar su amor en cada acción y palabra.
Familia, no hay otra manera de vivir fiel a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. No hay. Como aprendices de Jesús, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y rendirnos a su soberanía. Tenemos que hacerlo. Seguir a Jesús no solo es imitarlo externamente, sino dejarnos transformar interiormente, internamente, por el Espíritu Santo que nos forma a la imagen de Cristo. Si fuera a resumirlo con una frase, o aquellos que están tomando nota lo diría de la siguiente manera: caminar en el Espíritu es el estilo de vida de todo aprendiz de Jesús. Una vida rendida a su soberanía, guiada por su voz y transformada desde adentro por su poder. Así que el Espíritu Santo trabaja como un agente soberano en la vida de nosotros los creyentes. Y creo que sería bueno de alguna manera ponerle significado a la soberanía, y yo lo pongo de la siguiente manera: soberanía significa que Dios tiene el poder, toda la autoridad y ningún límite sobre nuestras vidas. Ningún límite sobre nuestras vidas. Él no depende de nadie ni responde ante nadie. Él decide, Él guía, Él actúa como quiere y siempre lo hace con amor y propósito. Efesios 1:11 dice que Dios hace todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y esto incluye lo bueno, esto incluye lo malo, esto incluye lo difícil, esto incluye todo lo que nosotros podamos entender que estemos atravesando. Pero también está en control de lo que nosotros no entendemos. Él es soberano. Él tiene el poder, no tiene límite. Él hace como Él quiera, cuando Él quiera y con quien quiera. El Espíritu Santo actúa con esa misma soberanía en nuestras vidas. Él guía, transforma y habla cuando quiere, como quiere y con quien quiere. No lo controlamos, nos rendimos a Él. Y eso es una buena noticia. Porque si el Espíritu Santo es soberano, podemos descansar porque nada se le escapa, ni siquiera el dolor que estemos atravesando. Podemos confiar porque Él cumple todo lo que promete. Podemos soltar nuestros miedos, aunque no entendamos, Él sigue en control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y podemos rendirnos y levantar nuestras manos en adoración porque entendemos que no necesitamos estar en control porque Él ya lo está. Tenemos que aprender a vivir una vida formada por el Espíritu Santo. Ahora, si nos detenemos un momento con un corazón sincero, vamos a darnos cuenta de algo. Si no fuera por la gracia inmerecida de Dios, no sabríamos dónde estaríamos hoy. Si no fuera por la gracia inmerecida de Dios, no sé dónde yo estaría hoy. Muchos de nosotros venimos con historias marcadas por dolor, historias marcadas por adicciones, fracasos, errores y vacíos que aún al día de hoy nos persiguen. Luchamos todavía con eso que llevamos en nuestras maletas. Incluso ahora mismo algunos pueden estar luchando con pensamientos que los mantienen cautivos, heridas que todavía no han sanado, cadenas que todavía no se han roto. Cosas como una ansiedad que nos paraliza, adicciones que nos avergüenzan, relaciones rotas, secretos que pesan en el alma, raíces de amargura que no queremos soltar, un pasado que no hemos perdonado ni nos hemos dado la oportunidad de perdonar a otros. Y no es que Dios no pueda liberarnos de todo eso o sanarnos. El problema es que muchas veces queremos tener el control completo de nuestras vidas. No, Dios, brega tú con Él, después bregas conmigo. Dios, cuando tú hagas esto, pues entonces yo voy a comenzar a caminar por este lado. ¿Quiénes nos creemos? Él es soberano y no tiene límites. El problema no es que Dios no pueda sanarnos, es que nosotros no queremos soltar el control. No es que Él no nos quiera liberar, es que nosotros no soltamos el control. Seguimos dependiendo de nuestras propias fuerzas, de lo que sabemos hacer,
de lo que nos ha funcionado antes. Hemos aprendido a sobrevivir en un modo automático. Yo tengo que encontrar la forma de salir de esto. Pero esa forma de vivir, aunque parezca fuerte para el mundo, es profundamente agotadora. Es agotadora. Y lo más peligroso es que eso también se ha colado a nosotros, al aprendiz de Jesús, a su iglesia. Muchos cristianos hoy saben hacer reuniones, organizar eventos, montar planes, pero ¿cuánto de eso realmente depende del Espíritu Santo? ¿Cuánto de eso nace en la oración y en la búsqueda y en la dependencia del Espíritu Santo? Pablo nos advierte en Primera de Tesalonicenses, no apaguen al Espíritu. No lo apaguen, dice Pablo. Y yo creo que uno de los grandes retos de nuestra generación es dejar de hacer ministerios impulsados por lo que está de moda y comenzar a hacerlos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dígales que eso se ve increíble. ¿Has visto cómo esa iglesia reúne? Sí, pero eso fue lo que el Espíritu Santo llamó a la iglesia aquella. ¿A qué te está llamando a ti? Y familia, no se trata de dejar de planificar. Si me preguntas a mí, y Sammy sabe, yo con los planes soy, vamos, vamos a sentarnos, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder en lo otro? No significa que dejemos de planificar, pero se trata de planificar rendidos ante la soberanía del Espíritu Santo. No se trata de dejar de hacer, se trata de hacerlo porque Él nos dijo a nosotros que hiciéramos eso. Y no porque hemos visto que otros lo hacen. Y ahí es donde entra el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso y quizás a nosotros hoy. Él está haciendo un llamado claro y profundo. Vivan como lo han aprendido de Cristo. Vivan como lo han aprendido de Cristo. Ya no vivan como quienes no conocen de Cristo. Dejen atrás la vieja manera de vivir. Vístanse del nuevo yo creado a la imagen de Dios, en justicia y en santidad. Este llamado a vivir en el Espíritu no es una frase mística, es una forma de vivir real, concreta y a la misma vez radical. Muchos teólogos coinciden en que esta transformación no es para ganar el amor de Dios, sino es una respuesta al amor que ya hemos recibido. No actuamos para ser amados, actuamos porque ya somos amados. Creo que Dallas Willard nos regala una frase que vale oro. La gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. El esfuerzo es acción, el mérito es una actitud. En otras palabras, no está mal esforzarnos por crecer, no está mal por dar la milla extra. Lo que está mal es pensar que ese esfuerzo que estamos haciendo nos hace merecedores del amor de Dios. Y es que yo he hecho más por ti, Dios, que este que acaba de comenzar. Y el que ha sido tocado por la gracia se vuelve más activo, no menos. Se entrega más, porque sabe que todo lo que hace nace desde la gracia y el amor inmerecido que ha recibido de Dios. Pablo describe en Efesios 4 una vida completamente transformada por el Evangelio, una vida que se aleja de la mentira para abrazar la verdad, una vida que aprende a dominar la ira en lugar de ser controlada por ella, una vida que trabaja con honestidad y propósito, que no roba, sino que bendice, una vida que edifica con sus palabras y que evita todo aquello que corrompe el corazón. Y justo en medio de esas exhortaciones prácticas, Pablo hace una advertencia directa. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí quiero hacer una pausa, porque estas palabras no son ligeras. Sí, el Espíritu Santo se puede entristecer, pero no porque sea débil,
sino porque te ama. No se entristece porque se ofende fácilmente, sino porque anhela una comunión real contigo y conmigo. Entristecer al Espíritu Santo no es fallar a una regla, es romper una relación. Entristecer es resistir a una persona viva que habita en nosotros y que desea formarnos a la imagen de Jesús. Un aprendiz de Jesús entristece al Espíritu Santo cuando uno continúa hablando con palabras que hieren, cuando el Espíritu Santo le pedía haber hablado con gracia. 2. Permite que la ira gobierne su corazón cuando el Espíritu Santo le estaba ofreciendo paz. 3. Elige guardar rencor cuando el Espíritu Santo le invitaba a perdonar. Se acostumbra al pecado cuando el Espíritu Santo lo estaba invitando al arrepentimiento. Finge espiritualidad cuando el Espíritu Santo deseaba verdad y humildad. Y último, busca el control cuando el Espíritu Santo lo estaba invitando a que confiara. La tristeza del Espíritu Santo es la de un padre presente que vio a su hijo alejarse voluntariamente del camino de la vida. Es como un padre que observa cómo su hijo elige el camino de la autodestrucción cuando el amor, el perdón y la plenitud están al alcance de su mano. Ahora, esta tristeza no es el fin. Es una invitación a regresar a casa. Es un llamado de amor que nos dice, no naciste para vivir así. Ven, déjame guiarte, déjame sanarte, déjame formarte. Y si hoy tú sientes que has entristecido al Espíritu Santo, no es para que te escondas en vergüenza. Es para que corras a su presencia con confianza. Porque el mismo Espíritu Santo que se entristece es el que también restaura, consuela y transforma nuestra vida. Y por eso vivir en el Espíritu no es solo una idea bonita, es una invitación real a una vida completamente nueva. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y eso incluye toda verdad que guardamos en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestros corazones. Sí nos guía hacia toda verdad de la palabra de Dios, pero también nos guía a toda verdad de nuestro interior. Como aprendices de Jesús, estamos llamados a vivir rendidos a la soberanía del Espíritu, dejándonos formar por Él desde adentro hacia afuera. Familia, no podemos vivir fielmente como discípulos si no dependemos del Espíritu Santo que nos transforma todos los días. Y algo muy importante que tenemos que tener claro es que la transformación cristiana no es solo dejar de hacer cosas malas. Es parte de, pero es no solamente eso. Es permitir que Dios nos renueve desde adentro. Pablo habla de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, lo que implica una reorientación de nuestros deseos y también una reorientación de nuestros pensamientos hacia Dios. Es una transformación completa de adentro hacia afuera. Lamentablemente, muchos solamente se fijan en el exterior. Si deja de hacer esto, si deja de hacer lo otro, ya se ve como un cristiano bueno, así que vamos a ponerlo a hacer cosas para Dios. Cuando una vida lleva rota por dentro, muchos y muchos años. Por eso constantemente aquí en Teópolis te vamos a estar diciendo, tienes que estar con Jesús. Porque estando con Jesús nos va a llevar hacia toda verdad de adentro y vamos a poder ver qué es lo que realmente nos está llevando a actuar desde la ira o que nos está llevando a actuar desde un corazón que está corrompido por cosas que hemos cargado por muchos años. Cosas que lamentablemente nos han formado durante todo el tiempo. ¿Por qué me da tanto miedo hacer esto? A lo mejor hay un trauma desde niño. Y el Espíritu Santo lo que quiere decirte es, por esto, déjame sanar eso de ti. Así que no es un asunto de sentirme avergonzado por eso, sino abrir mi corazón para que el Espíritu Santo sane y restaure todo eso que llevo dentro, porque como dice su palabra, brotarán ríos de agua viva.
Seremos de bendiciones para aquellos que quizás caminaron por lo que nosotros caminamos. De momento nos encontramos en una comunidad en donde dice, llevo días o años bregando con la ansiedad y de momento sale uno y dice, a mí también me sucedió lo mismo, ven que te voy a dar de aquello que yo bebí. Es permitir que Dios nos renueve desde adentro y así poder bendecir a todos los que nos rodean. Y yo creo que ahí es donde entran las disciplinas espirituales. La oración, el ayuno, la meditación bíblica, la comunidad, la adoración, el leer la palabra de Dios. No creo que son prácticas religiosas vacías, son herramientas que nos ayudan a cooperar con el Espíritu Santo en ese proceso de formación. Estas prácticas nos ayudan a nosotros centrar completamente nuestro cuerpo, nuestra alma, a decir, ok, Espíritu Santo, en este espacio, ¿qué tú quieres transformar? No solamente leer la Biblia por leer la Biblia. ¿Qué el Espíritu Santo me quiere decir a través de este versículo que estoy leyendo? Son formas de renovar nuestra mente y alinear nuestro corazón con el de Dios. Así que tenemos que comenzar a ver el Espíritu Santo como una persona soberana y no como una fuerza disponible. Ya que hemos hablado de ser formados completamente por el Espíritu Santo y vivir rendidos a su soberanía, necesitamos afirmar algo fundamental. El Espíritu Santo no es una herramienta que usamos, es una persona que seguimos. No es una fuerza que activamos, es una persona divina que guía, que nos habla, que se entristece, que reparte dones y transforma corazones, todo según su voluntad. Jesús mismo nos lo deja claro en Juan 3:8 cuando le está explicando cómo es nacer de nuevo a Nicodemo. Le dice, el viento sopla por donde quiere. Lo oyes, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. En otras palabras, el Espíritu Santo es soberano, libre, impredecible. Él hace como Él quiere, es como el viento. Él no se ajusta a nuestras expectativas, no sigue fórmulas y no siempre actúa como nosotros quisiéramos. A veces se mueve con un poder visible, pero otras en un silencio. Pero ambos van con el fin de transformar nuestra vida. Van con el fin de transformar nuestra vida. Y cuando no nos sentimos cómodos con su soberanía, cuando no podemos anticiparlo ni controlarlo, muchas veces sin darnos cuenta, tratamos de sustituir al Espíritu Santo con estructuras religiosas, con rutinas vacías o emocionalismo superficial. Con estas estructuras religiosas, básicamente es cuando sentimos que no escuchamos su voz, preferimos seguir un programa ya establecido pensando que si hacemos todo bien, Dios se va a manifestar. Llenamos nuestras reuniones con liturgias y vamos a comenzar con esto, luego vamos al segundo paso, luego al tercero y en algún momento de lo que nosotros estamos planificando, Dios se va a mover. El Espíritu Santo se convierte entonces en un espectador más que aquel que está gobernando esa agenda. Con nuestras rutinas vacías caemos en hábitos espirituales automáticos, leer, orar, servir, pero lo hacemos sin una conexión verdadera ni dependencia del Espíritu Santo. Hacemos lo que toca. Yo lo estoy haciendo, pastor, yo estoy orando, pero en realidad no estamos cultivando una comunión con Él. Es un checkmark más en una lista. Y también llenamos con emocionalismos superficiales. Cuando no estamos dispuestos a esperar su obrar profundo y paciente, tratamos de provocar movimientos. Repetimos las frases, subimos un poco más el volumen, ambientamos, hacemos el show de luces, el humo, para provocar al Espíritu Santo como si fuera un switch con el que prendemos y apagamos. Pero muchas veces es solo humo sin fuego. Es solo humo sin fuego.
Y no me malinterpreten, el problema no es la estructura, ni la rutina, ni la emoción. El problema es sustituir la guía real del Espíritu Santo por algo que nosotros podemos controlar. Pero el Espíritu Santo no se deja controlar. Él es un viento soberano. Y donde se le da lugar real, hay un fruto duradero y visible, y no solo momentos intensos en su presencia. Ahora, toda esa verdad revela una verdad interior muy incómoda en nosotros. Y es que nosotros preferimos lo predecible a lo misterioso. ¿De qué van a predicar hoy? ¿Qué van, qué van a hacer hoy para yo ajustarme a ver? Yo recuerdo que en mi iglesia, donde nací, mi iglesia de mis 7, 8 años, daban como estamos haciendo ahora, que damos un calendario, pero yo recuerdo que los domingos decía quién iba a predicar. La gente se ajustaba viendo de quién iba a predicar o no. En otras palabras, si predica Sammy vengo, si predica Miguel no vengo. Era ese asunto de como que este no me gusta, mejor me voy para otro lado. Esa era la idea. Y jocosamente hacemos lo mismo nosotros. ¿De qué van a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? No, ese tema a mí no me encanta. Así que estamos aquí, pero apagamos nuestros oídos. Porque preferimos lo predecible a lo que es misterioso. Y número 2, preferimos lo que es controlable a lo que es soberano. Rendir nuestro control. Pero el Espíritu Santo no es una herramienta que usamos. Es Dios mismo guiándonos como quiere, cuando quiere y por donde quiere. El Espíritu Santo no se deja domesticar. Y nuestra tarea no es controlarlo, sino conocerlo, rendirnos a Él y caminar con Él en obediencia, pero una obediencia confiada, incluso cuando no estamos entendiendo su ritmo o su método. Algunas preguntas que me hacía mientras escribía este mensaje. ¿Estoy tratando al Espíritu Santo como un poder que se activa o como una persona que me guía? ¿Estoy rindiéndome a su dirección o esperando que Él solamente apoye y respalde el plan que estoy haciendo? El Espíritu Santo no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Él como instrumentos del propósito divino. El Espíritu Santo desea relación, no utilización. Él quiere ser nuestro guía, no nuestro consejero, nuestro compañero de cada día. Y Jesús en su humanidad nos modeló esto. Lo estuvimos escuchando en el mensaje anterior. Se retiraba a orar, dependía del Espíritu, obedecía su dirección y no hizo nada sin una comunión real con el Padre y el Espíritu Santo. Y si Jesús vivió así, ¿cuánto más nosotros tenemos que vivir así? Pero lamentablemente vivimos resistiéndolo. Hechos 7:51 dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y ese versículo no solo describe al pueblo de Israel, también nos describe a nosotros cada vez que rechazamos su guía porque no la entendemos, reemplazamos sus métodos con métodos humanos buscando el control, cuando buscamos resultados en lugar de obediencia y cuando queremos que Él bendiga nuestros planes en lugar de rendirnos a los suyos. Pero el Espíritu Santo no nos fue dado para impulsar nuestra agenda personal. Él nos fue dado para glorificar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Familia, no se puede manipular los santos. Y lamentablemente, en muchas plataformas hoy se ha promovido una versión del Espíritu Santo que parece más una fuerza manipulable que una persona divina. Se generan ambientes, se orquesta la música, se suben los decibeles del sonido y a veces se dice el Espíritu Santo se está moviendo.
Pero realmente es así. El Espíritu Santo no se prende ni se apaga, no es una fuerza, una manifestación para probar que Dios está presente. Y lo vemos en 1 Corintios 12. Es el mismo Espíritu el que distribuye cada don según lo decide. Es decir, los dones son iniciativa del Espíritu Santo, no nuestra. No manipulamos. Su mano es la que hace el trabajo. Y creo que hemos sido testigos de reuniones en las que oramos. De momento el Espíritu Santo hizo algo en medio nuestro que nosotros no teníamos ni idea que iba a suceder. Porque Él hace como Él quiera, cuando Él quiera y con el que Él quiera. Él es el que reparte como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Pero esto también requiere una rendición de nuestra y no un control nuestro, una humildad y no un protagonismo. El Espíritu Santo no es una fuerza disponible a nuestra voluntad, sino una persona soberana que busca formar a Cristo en nosotros. Lo que Él busca es formar a Cristo en nosotros. Ahora, nosotros somos aprendices de Jesús que no retrocedemos. Nosotros como aprendices de Jesús no retrocedemos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque caemos, no nos damos por vencidos. Porque confiamos en que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, formándonos con paciencia, moldeando nuestro carácter y guiándonos hacia la vida que Dios soñó para nosotros. Descansamos en su soberanía porque sabemos que no todo depende de nuestro esfuerzo, sino de que Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. No corremos como quien no tiene rumbo, no luchamos con quien pelea solo, vivimos confiando en que Él está presente en cada paso, incluso en los más inciertos. Una vida que camina en la soberanía del Espíritu Santo, ora con confianza, aunque no sienta nada porque sabe que el Espíritu Santo intercede junto con Él. Una vida que camina en la soberanía del Espíritu Santo perdona con libertad porque sabe que la justicia le pertenece a Dios. Una vida que camina en la soberanía del Espíritu Santo sirve con gozo, sin necesidad de reconocimiento, porque sabe que su recompensa está en el cielo. Una vida que camina en la soberanía del Espíritu Santo obedece con paz, incluso cuando el camino no tiene sentido, porque confía en la guía del Espíritu Santo. Una vida que camina en la soberanía del Espíritu Santo no tiene prisa, porque sabe que Dios siempre cumple lo que promete. Como nos recuerda Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. No somos como los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Nosotros somos fieles y nuestras almas serán salvas. Somos los que seguimos caminando, los que no retroceden, los que viven por fe y descansan en la soberanía del Espíritu Santo. Somos los que aún en medio de la lucha que estamos pasando, aún en medio de ese pecado con el que sigo yendo día tras día ante Jesús diciéndole, por favor, quita esto de mí. Seguimos haciéndolo porque no retrocedemos. Porque sabemos y estamos confiados de que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Somos los que levantamos nuestra mirada al cielo, levantando nuestras manos diciendo, Padre, aquí estoy. Transfórmame.
Guíame. Sigue escribiendo los sueños y la historia que tienes para mí. Tengo que dejar de saber que para mí lo que A.W. Tozer dijo me sigue estremeciendo cada vez que lo leo. Si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos seguiría funcionando y nadie lo notaría. Pero si el Espíritu hubiera sido quitado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hacían se habría detenido de inmediato y todos lo habrían notado. Y esa cita me partió la cabeza y si soy completamente honesto contigo, me hizo hacerme una pregunta que no puedo sacarme de encima. Si el Espíritu Santo fuera quitado de mi vida, ¿me daría cuenta? ¿O simplemente seguiría mi rutina diaria como si nada? Seguiría predicando, orando, sirviendo, planificando como si todo estuviera bien sin notar su presencia. Y creo que la verdad es que muchas veces nos acostumbramos a un ritmo de vida, a una rutina, creyendo de que eso es ser un aprendiz de Jesús, de que eso es suficiente. Y la pregunta que me confronta es esta. ¿Vivo reconociendo la soberanía del Espíritu Santo o soy yo quien sigue teniendo el control? Que caminar en el Espíritu no es solamente sentirlo en un momento de adoración y hermoso en la presencia del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu es dejar que Él me dirija en mis días, en mis decisiones, en mi agenda, en todo lo que soy, todo lo que hago. Cómo soy como padre, cómo soy como esposo, cómo soy como amigo, cómo soy como compañero de trabajo, cómo soy como empleado, cómo soy como jefe. Es todo eso. Y si analizo mi vida, todo eso refleja mi dependencia del Espíritu Santo. O cuando me bajo del carro después de haber orado por 1 hora y media, escuchando música de adoración, apago al Espíritu Santo y comienzo con el hustle de trabajar. Caminar en el Espíritu es vivir tan rendido que si Él no se mueve, yo tampoco me muevo. Yo recuerdo que mis papás estaban a punto de comprarse un carro. Yo tenía algunos 15, 16 años, diría yo, 2009, algo así. Y el negocio ya estaba. Y yo decía como que, papi, dale, vamos para allá, vamos a hacerlo. Pero él me decía, no, todavía no. Y yo como que, ¿cómo que todavía no? Como que ya está ahí, es cuestión de ir, firmar, ya tienes tu carro. Siempre le encantaba lo que era los Jeeps, así que deseaba comprarse un Jeep. Y decía, es lo que tú más quieres. Y él me dijo, es que todavía estoy orando y no siento paz en mi corazón. Para comprarle un Jeep, ¿qué? Como que en mi juventud era, ¿qué? ¿En serio? Curiosamente, una semana después, cerró el contrato, con mejor opción de pago, a un precio mucho más módico y como él lo quería. Que todo lo que nosotros decidamos sea guiado por el Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos, la compra de nuestra casa,
la compra de nuestro vehículo, que todo lo que hagamos sea guiado por el Espíritu Santo. Y que con eso nuestra vida refleje una vida rendida a la soberanía de Él. Que cada palabra que digamos sea una palabra de bendición. Que dejemos el enojo y vivamos como seres de luz. Creo que quizás hoy te diste cuenta de que has estado caminando en tu propia fuerza, tratando de controlar lo que solo el Espíritu Santo puede transformar. Creo que hoy es un muy hermoso momento para rendirnos nuevamente. Rendirnos no a la derrota, sino a la gracia transformadora. No al miedo, sino al amor. No a la religiosidad, sino a la comunión verdadera con el Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a levantar una oración con sinceridad. Y si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a volver, a rendirte, a dejar el control, este es tu momento. Acércate al altar. Haz de este espacio un lugar de encuentro con el Espíritu Santo. Así que les hago una invitación a rendirse. Mientras repasaba este mensaje en la mañana, le estaba diciendo al equipo, me estaba confrontando a mí mismo. Así que les estoy hablando no desde alguien que ya está caminando, rendido completamente a la soberanía del Espíritu Santo. Estoy hablando de un corazón de donde estoy aprendiendo a hacer eso. Qué bueno que esta serie se llama Caminando en el Espíritu. Aquí estamos todos. Así que si sientes que el Espíritu Santo está diciendo, hey, vamos a rendir esto. Yo quiero transformar esto de tu vida. Ven, pasa al frente mientras cantamos esta hermosa oración y oramos los unos por los otros.